Imagina por un momento que el dinero no fuera solo billetes, números en una cuenta o una excusa para trabajar más horas, sino un espejo que revela quién sos realmente. Un espejo incómodo, crudo, sincero, porque la verdad es que tu relación con el dinero dice mucho más de vos de lo que pensás. Tus miedos, tus hábitos, tus límites, tus creencias, tus ambiciones ocultas y hasta aquello que te negas a admitir en voz alta. Y lo más curioso es que, aunque lo sabes, aún así seguís repitiendo patrones que te alejan de la libertad financiera que buscas. Corres de un trabajo a otro, de un sueldo a otro, de un ingreso extra a otro, intentando tapar agujeros que no paran de abrirse porque el problema real no está afuera, está adentro. No son los precios, no es la economía, no es el país, no es tu jefe, no son tus estudios ni tu suerte, es la forma en la que te enseñaron a pensar el dinero y la forma en la que vos seguís reproduciendo esa mentalidad sin cuestionarla. Te dijeron que había que trabajar duro, no inteligente, que había que aguantar, no progresar, que había que conformarse, no aspirar, que ahorrar era suficiente cuando en realidad es apenas un salvavidas en un mar lleno de tormentas. Te vendieron la idea de que tener 2 sueldos o 3 trabajos era un símbolo de esfuerzo cuando muchas veces es solo un parche sobre una vida que no está diseñada para prosperar. Por eso, este guión no viene a darte fórmulas mágicas ni a prometerte resultados instantáneos. Viene a enfrentarte con esa verdad que evitaste demasiado tiempo. Tu libertad financiera no empieza con ganar más dinero, sino con cambiar tu mentalidad sobre él. Y ese cambio duele, porque exige romper creencias, dejar hábitos, desafiar tu propia historia y asumir que, en gran parte, no es el mundo el que te limita, sino vos, pero también es liberador, porque te abre la puerta a un nivel de vida que parecía imposible. Cuando dejas de reaccionar y empezás a construir, cuando dejas de sobrevivir y empezás a planificar, cuando dejas de depender del azar y empezás a aprovechar las oportunidades, cuando dejas de decir no puedo y empezás a preguntarte cómo puedo. La gente pobre piensa en gastos, la clase media piensa en ingresos y la gente rica piensa en sistemas, no porque sean mejores personas, sino porque aprendieron a ver el dinero como una herramienta, no como un problema. Entendieron que la estabilidad financiera no es cuestión de suerte, sino de estrategia, que la deuda puede ser un enemigo o un aliado, que el tiempo puede ser un recurso o una trampa, que la disciplina vale más que cualquier sueldo, y vos también podés aprenderlo, pero primero tenés que dejar atrás esa versión tuya que corre sin rumbo, que acumula cansancio en vez de progreso, que gasta para sentirse mejor 2 minutos y sufre 2 semanas, que compra cosas para impresionar a gente que ni siquiera mira, que acepta un sueldo como si fuera una jaula inevitable. La nueva economía no espera a nadie, cambia rápido, se transforma, se adapta, premia al que aprende y castiga al que se queda quieto. Si querés libertad financiera, tenés que convertirte en alguien capaz de crear valor, no solo de intercambiar horas por dinero. Tenés que ver oportunidades donde otros ven problemas. Tenés que animarte a invertir cuando otros se paralizan. Tenés que construir fuentes de ingreso que sigan generando incluso cuando vos no estás trabajando. Y eso empieza hoy, acá, escuchando estas palabras. Porque la decisión de transformar tu futuro financiero no pasa por tu edad, tu historia o tu contexto, pasa por tu mentalidad y tu disciplina. Si estás dispuesto a cambiar la forma en la que pensás el dinero, toda tu realidad financiera va a cambiar con vos. Pero si seguís viviendo como antes, vas a seguir obteniendo lo mismo que antes. Hoy tenés una oportunidad única, reescribir tu relación con el dinero, reconstruir tus bases, entender cómo funciona la riqueza en el mundo real y empezar a caminar hacia una versión tuya que es mucho más poderosa de lo que imaginas. Este es el inicio de una hora que puede cambiar tu vida. Cuando entendés que tu relación con el dinero es la raíz de casi todas tus decisiones, empezás a ver con claridad por qué viviste tantos años atrapado en un ciclo que parecía inevitable. Ese ciclo donde cobras, pagás, te quedás sin nada, volvés a esperar, repetís, te frustrás y sentís que nada cambia aunque trabajes más, aunque te esfuerces más, aunque hagas las cosas bien. Pero cuando mirás más profundo, descubrís que el problema no es la cantidad de dinero que tenés, sino la estructura mental con la que lo administras. Porque incluso si mañana ganaras el doble, si tu mentalidad sigue siendo la misma, el resultado también será el mismo, más ingresos, mismas deudas, mismos hábitos, mismos impulsos, mismas decisiones automáticas que te llevan a malgastar oportunidades. Y no se trata de culparte, sino de entender cómo funciona realmente el sistema que te rodea. Vivimos en un mundo diseñado para que consumas, no para que crezcas, para que gastes, no para que inviertas, para que uses el dinero como anestesia emocional en lugar de usarlo como herramienta de construcción. Y lo peor es que te acostumbraste a aceptar esa dinámica como si fuera natural, como si la inestabilidad fuera lo normal. Pero la verdad es que no es normal vivir estresado por el dinero. No es normal sentir que todo cuesta más de lo que podés pagar. No es normal depender del crédito como si fuera tu sueldo paralelo. No es normal no poder ahorrar porque no alcanza. Lo normal es que no te hayan enseñado otra forma. Nadie te explicó cómo funciona realmente el interés compuesto,
Nadie te habló de flujos de ingresos, nadie te explicó que el dinero no se guarda, se multiplica o desaparece. Nadie te dijo que los gastos pequeños, repetitivos y emocionales son los que más destruyen tu estabilidad. Nadie te explicó que ahorrar sin invertir es quedarte quieto en una carrera donde todos avanzan menos vos. Nadie te enseñó que tu tiempo es el activo más valioso y que venderlo barato es una de las decisiones más costosas de tu vida. Pero estás a tiempo de cambiar eso, porque la libertad financiera no es un destino mágico. Es un proceso que empieza cuando dejas de vivir en piloto automático y empezás a ver el dinero como energía. Si lo usas bien, fluye y se multiplica. Si lo usas mal, se estanca y te arrastra con él. Y para eso necesitas educación financiera, claridad mental y decisiones conscientes. Tenés que aprender a identificar qué cosas te generan valor y cuáles te lo roban. Tenés que distinguir entre gastos necesarios y gastos emocionales. Tenés que dejar de usar el dinero para impresionar y empezar a usarlo para evolucionar. Tenés que analizar cada decisión como si fuera una inversión. Desde el café que compras para aliviar el estrés hasta la suscripción que pagas porque sí, porque cada pequeño gasto repetido es una fuga invisible que te aleja de tus metas sin que te des cuenta. Y acá aparece una de las verdades más importantes. Quien controla sus impulsos, controla sus finanzas. No importa cuánto ganes, importa cómo lo administras, cómo lo retenés, cómo lo multiplicas. Porque la riqueza no se construye con sueldos altos, sino con disciplina, visión y consistencia. Y esa es la parte que más le cuesta a la mayoría, sostener decisiones inteligentes incluso cuando nadie las ve. Decir que no a lo inmediato para decirle que sí a un futuro mejor. Y si empezás a cambiar tu mentalidad, vas a notar algo increíble. Cuanto más consciente seas, más oportunidades van a aparecer. Porque las oportunidades no vienen de afuera, vienen de tu capacidad de verlas. Cuando tu mente está entrenada para buscar crecimiento, lo encuentra. Cuando tu mente está entrenada para sobrevivir, también lo encuentra, pero a un precio altísimo. Por eso, esta parte del viaje es tan importante. Acá es donde entendés que no necesitas un golpe de suerte, necesitas claridad. Claridad para tomar decisiones que tu yo del futuro te va a agradecer. Claridad para cortar con el ruido, para dejar de vivir para pagar cuentas, para empezar a diseñar un sistema donde las cuentas se paguen solas. Porque esa es la verdadera libertad financiera, no tener más dinero, sino tener un sistema que trabaja para vos, incluso cuando vos descansás. Y construirlo empieza hoy, con este cambio interno que parece pequeño, pero que tiene el poder de transformar tu vida completa. Nada va a cambiar afuera hasta que cambies vos primero, y hoy estás dando ese paso. Cuando empezás a comprender que cada decisión que tomas tiene un impacto directo en tu bienestar económico, te das cuenta de que nunca fuiste pobre por falta de dinero, sino por falta de estrategia. Porque el dinero no es simplemente algo que ganas. Es algo que administras, que dirigís, que controlas o que te controla a vos. Durante años dejaste que las circunstancias decidan por vos, que las urgencias definan tus prioridades y que el miedo a perder te impida avanzar. Pero cuando miras tu vida desde una perspectiva financiera, descubrís que cada error, cada deuda, cada impulso de consumo, cada inversión no hecha y cada oportunidad no tomada no son simples eventos aislados, sino patrones. Patrones que te llevaron siempre al mismo lugar, sobrevivir en vez de crecer. Y sobrevivir tiene un costo emocional enorme. Te desgasta, te hace sentir que trabajas para nada, que todo lo que haces es correr detrás del dinero sin poder alcanzarlo. Pero ahí es donde aparece la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan. Los que avanzan dejan de ver el dinero como un premio y empiezan a verlo como una herramienta. Una herramienta que no sirve para mostrar estatus, sino para construir libertad, para generar tiempo, para recuperar el control. Porque la verdadera riqueza no es tener más, sino necesitar menos. Y cuanto menos dependas del consumo emocional, más fácil será acumular recursos que te permitan invertir en lo que realmente importa. Pero esto no se logra solo leyendo o escuchando conceptos. Se logra aplicando nuevas reglas internas. Tenés que aprender a preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Esa sola pregunta puede ahorrarte años de frustración. Cada compra impulsiva que evitas es un ladrillo más en tu libertad futura. Cada peso que ahorras y destinas a inversión es una semilla que estás plantando en la tierra correcta. Cada vez que decidís no caer en la trampa del me lo merezco, estás eligiendo una vida más consciente. Y cuando adoptas esta mentalidad, también empezás a notar algo que siempre estuvo ahí. El dinero no se va porque ganas poco, se va porque no le diste una función clara. Un peso sin propósito siempre encuentra un destino inútil. En cambio, un peso asignado a una meta crece, se multiplica y te hace avanzar. Y si quieres transformar tu realidad financiera, tenés que comenzar por ordenar tu mente, tus emociones y tu entorno. Porque nadie puede construir riqueza en un ambiente de caos, desesperación o impulsividad. Necesitas estructura. Necesitas un plan sencillo pero poderoso: ganar, ahorrar, invertir, diversificar y reinvertir. Ese es el ciclo. Ese es el motor. Y no importa si empezás con mucho o con poco. Lo que importa es que empieces. Muchos esperan tener más ingresos para recién y mejorar sus hábitos financieros sin darse cuenta de que los ingresos nunca cambian a quien no cambia primero.
Ganar más no es la solución si no aprendiste a manejar lo que ya tenés. Por eso, en vez de preguntarte cómo gano más, empieza por preguntarte cómo manejo mejor lo que tengo. La diferencia entre una vida de abundancia y una vida de escasez está en ese simple cambio de foco, porque en el fondo no se trata del dinero, se trata de vos, de tu disciplina, de tu visión, de tu capacidad de decir no cuando todos dicen sí, de tu coraje para hacer lo correcto incluso cuando lo fácil es rendirse, de tu voluntad para aguantar el proceso sin buscar recompensas inmediatas. Y cuando finalmente entiendes esto, cuando te haces responsable de tu futuro financiero, empezás a recuperar un poder que no sabías que habías perdido, el poder de elegir. Elegir qué camino querés seguir, qué sacrificios estás dispuesto a hacer, qué oportunidades vas a perseguir y qué límites no estás dispuesto a cruzar. Porque el dinero amplifica lo que sos, pero también amplifica lo que decidís. Y cuando decidís crecer, el mundo empieza a responderte de otra manera. Las oportunidades aparecen, las personas correctas llegan, los errores se vuelven aprendizaje y la vida empieza a tomar una forma más coherente. Pero todo eso empieza con un cambio interno, un cambio que estás haciendo ahora mientras avanzas en este proceso. Y este es solo el comienzo. Este es el punto donde empezás a comprender que la disciplina financiera no es una simple herramienta, es una identidad. Es la versión de vos que decide que su futuro vale más que sus impulsos, que su paz mental es más valiosa que cualquier compra rápida y que su estabilidad vale más que la validación de personas que ni siquiera importan, porque la falta de disciplina no solo te hace perder dinero, te hace perder tiempo, oportunidades y energía mental, te mantiene atrapado en un ciclo donde siempre estás empezando de cero, remendando errores, pagando consecuencias y sintiendo que estás corriendo una carrera que no termina nunca. Pero cuando adoptas la disciplina, algo cambia profundamente, empezás a ganar incluso cuando no estás ganando dinero. Ganas claridad, ganas control, ganas autoestima, ganas visión. Y esos valores son la base de cualquier transformación económica duradera. Porque la disciplina no es decir no gasto, es decir me priorizo. No es vivir como pobre, es vivir con propósito. No es privarte, es elegir. Y elegir te devuelve el poder que el caos financiero te había robado. Cuando decidís ser disciplinado, empezás a ver que cada peso que no gastas por impulso es un ladrillo que coloca tuyo del futuro. Cada pequeño sacrificio es una inversión emocional en vos mismo. Y cuando esa identidad se vuelve parte de quién sos, el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Empezás a notar que tus decisiones tienen coherencia, que tus gastos se reducen solos, que tus ahorros crecen de forma natural y que tu mente deja de estar en guerra con tu cuenta bancaria. Pero acá viene la parte más profunda. La disciplina financiera no solo construye riqueza, construye carácter. Te muestra lo que sos capaz de sostener, te enseña a postergar la recompensa, te obliga a enfrentarte con tus emociones y a poner orden donde antes había descontrol. Te obliga a responderte preguntas incómodas. ¿Por qué gastas cuando estás triste? ¿Por qué compras cosas que no necesitas? ¿Por qué necesitas impresionar? ¿Por qué vivís para pagar deudas? ¿Por qué te cuesta ahorrar? Cuando respondes esas preguntas, te das cuenta de que el dinero siempre fue un reflejo de tu mundo interior. Si tu mente es caótica, tus finanzas serán caóticas. Si tus emociones son inestables, tu cuenta bancaria también lo será. Si no tenés claridad, tus decisiones serán impulsivas. Y la disciplina es el puente que te ayuda a cruzar ese abismo. Es el hábito que transforma tu realidad porque te obliga a ser la mejor versión de vos mismo todos los días, incluso cuando no tenés ganas. La disciplina es la base de cualquier libertad, incluida la financiera. Sin ella, vas a estar siempre preso de tus impulsos, tus emociones y tus viejos patrones. Con ella, construís una vida donde no necesitas que las cosas mejoren por suerte o milagro. Mejoran porque vos construiste la estructura para que eso pase. Y cuando entiendes este nivel de responsabilidad, dejas de culpar al sistema, al país, a la economía, a tu pasado o a la mala suerte. Empezás a asumir un rol que muchos evitan. El rol del protagonista, porque la disciplina te vuelve protagonista de tu historia financiera. Te permite decir, esto me pasa a mí, pero no me define. Yo decido hacia dónde voy. Y cuando vivís desde ese lugar, empezás a proyectar un futuro totalmente distinto. Un futuro donde no vivís esperando que el dinero llegue, sino que vos creas las condiciones para que crezca. Un futuro donde no estás atado a un único ingreso, sino que buscas diversificar. Un futuro donde el estrés deja de ser tu estado natural y es reemplazado por estrategia. Y ese cambio empieza acá, en esta parte del proceso, porque esta es la etapa en la que dejas de ser la persona que reacciona y empezás a ser la persona que decide. La etapa donde por primera vez en mucho tiempo te das cuenta de que el control siempre estuvo en tus manos, solo que nunca te enseñaron cómo usarlo. Y ahora sí, estás listo para avanzar a un nivel más profundo. A esta altura empezás a notar algo que jamás habías observado con tanta claridad: el dinero responde a tu comportamiento más que a tus deseos. No importa cuánto quieras progresar, si tus acciones no están alineadas con ese progreso, el resultado siempre será el mismo. Y acá aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. No avanzaste antes porque actuaste como alguien que quería estabilidad.
pero vivía como alguien que buscaba recompensas rápidas. Y esas dos identidades no pueden coexistir. Durante años te convenciste de que más ingresos era la solución, pero ignoraste que sin hábitos sólidos, cada aumento se convierte en un gasto nuevo, cada oportunidad en una excusa y cada respaldo económico en un vacío que vuelve a llenarse con decisiones impulsivas. Por eso tantas personas que ganan bien siguen viviendo mal, porque nunca aprendieron a sostener el dinero, solo a recibirlo y gastarlo. Pero vos ya estás rompiendo ese patrón, porque entendiste que la clave no es cuánto entra, sino cuánto retenés, cómo lo direccionas y qué sistema construís para hacerlo crecer. Y cuando llegas a esta fase del proceso, empezás a analizar tu vida desde una perspectiva totalmente distinta. De repente, dejas de preguntarte ¿por qué no me alcanza? Y empezás a preguntar ¿en qué se me va? Y esa simple pregunta revela verdades que duelen: gastos hormiga, compras sin sentido, decisiones emocionales, acumulación de cosas que no necesitas, suscripciones que ni usas, caprichos camuflados como pequeños gustos y una lista interminable de fugas que parecían invisibles hasta ahora. Cada una de esas fugas tiene un precio. Y el precio más alto no es el dinero que se va, sino el tiempo que perdés, porque cada peso gastado sin propósito es tiempo que tendrás que trabajar después para recuperarlo, tiempo que podrías haber usado para vivir mejor, aprender más, crecer más. Este es el momento donde entiendes que tu libertad financiera no se construye solo con inversiones, sino con decisiones diarias que parecen insignificantes, pero que a largo plazo generan diferencias enormes. Y a medida que tu perspectiva cambia, también cambia tu forma de relacionarte con el dinero. Dejas de verlo como un premio y empezás a verlo como una herramienta de expansión. Ya no lo usas para tapar emociones, sino para crear posibilidades. Ya no lo utilizas para llenar vacíos, sino para construir bases sólidas. Es acá donde empezás a establecer reglas internas claras. No gastar por impulso, no comprar para impresionar, no endeudarte para aparentar, no seguir patrones que te alejan de tus metas. Y comenzás a priorizar el ahorro inteligente, la inversión estratégica y la construcción de fuentes de ingresos que te liberen, en lugar de encadenarte. Te das cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que compras, sino en lo que conservas y multiplicas, en cómo cuidas tu energía, tu tiempo y tus recursos, en cómo dejas de ser un consumidor más para convertirte en un creador de valor. La mentalidad que estás formando ahora es la que diferencia a quienes logran transformar su vida económica de quienes pasan toda su vida trabajando sin ver resultados, porque mientras la mayoría piensa en el corto plazo, vos empezás a pensar en el largo. Mientras otros buscan gratificación inmediata, vos buscas estabilidad duradera. Mientras muchos gastan para sentirse bien un rato, vos invertís para sentirte libre toda la vida. Y aunque este camino exige sacrificios, también te da algo que ninguna compra puede darte: la sensación de estar construyendo algo real, algo que no depende del azar, ni del país, ni del contexto, algo que depende exclusivamente de vos. Y esa es una de las sensaciones más poderosas que existen. Saber que estás creando un futuro mejor con tus propias decisiones, con tu propia disciplina y con tu propia visión. Y lo más importante, este es solo el principio de tu transformación financiera. En este punto empezás a notar cambios que antes ni imaginabas. Tus decisiones financieras ya no nacen de la presión, sino de la claridad. Y eso transforma todo. Antes reaccionabas, ahora elegís. Antes necesitabas justificar cada gasto con una excusa emocional. Ahora analizás cada movimiento como si fueras el director financiero de tu propia vida. Y esa es exactamente la mentalidad que te acerca a la libertad económica. Porque la mayoría de las personas no fracasa por falta de oportunidades, fracasa porque maneja su dinero como si fuera una carga, no como si fuera un recurso que debe administrarse con estrategia. Y cuando vos cambias esa percepción, también cambia la manera en que interactúas con tu propia realidad. Empezás a ver el dinero que gastás como una herramienta que debería producirte valor. Empezás a entender que no todo gasto es malo, pero sí todo gasto sin conciencia. Comprendes que no se trata de acumular por acumular, sino de construir un sistema donde cada peso tenga un propósito claro. Y acá descubrís algo que separa radicalmente a quienes prosperan de quienes se quedan estancados. Los primeros no esperan milagros financieros, construyen procesos. Los segundos viven soñando con golpes de suerte, pero repiten los mismos errores que los alejan de cualquier crecimiento real. Vos ya no estás en ese segundo grupo. Ahora comenzaste a diseñar una vida donde tus decisiones financieras son coherentes con tus metas. Y cuando esa coherencia aparece también una paz mental que nunca antes habías sentido. Porque saber que estás avanzando, aunque sea lento, te da una confianza que el consumo impulsivo jamás podrá darte. La confianza de que tu futuro está siendo construido con fundamentos sólidos. En este proceso también aprendes a soltar creencias limitantes que llevaste por años. La idea de que el dinero es malo, que tener más te vuelve egoísta, que ahorrar es imposible, que invertir es arriesgado, que las oportunidades son solo para unos pocos. Todas esas creencias fueron plantadas por un sistema que necesita que consumas, no que pienses, que necesita que trabajes, no que crezcas. Porque una persona financieramente libre deja de ser manipulable, deja de ser dependiente, deja de vivir en modo supervivencia. Y eso es peligroso para un modelo que necesita ciudadanos endeudados para seguir funcionando. Pero cuando despertás, cuando entiendes cómo funciona realmente el juego, empezás a jugarlo de otra manera.
Deja de sentirte culpable por querer progresar. Deja de pensar que ahorrar es sacrificio. Deja de creer que invertir es solo para expertos. Deja de repetir frases heredadas que te atan a una mentalidad de escasez. Empezás a entender que la educación financiera no es un lujo, es una obligación. Que el dinero no es un tema tabú, es un pilar. Que las decisiones inteligentes no son aburridas, son liberadoras. Y que ser disciplinado no es ser rígido, es ser consciente. Esta etapa del proceso marca el momento exacto donde empezás a ver el progreso reflejado no solo en tus números, sino en tu identidad. Porque la riqueza no comienza en la billetera, comienza en la mente. Y vos ya no estás actuando como alguien que espera que su vida cambie sola, estás actuando como alguien que la está cambiando. Sentís menos ansiedad, menos urgencia, menos miedo. Y lo que aparece en su lugar es algo mucho más poderoso, dirección. Sabes hacia dónde vas, sabes qué querés, sabes que tenés que evitar y que tenés que construir. Porque entendiste que no se trata de tener suerte, sino de tener un plan. Y por primera vez en mucho tiempo, ese plan depende únicamente de vos. A medida que sigas avanzando, vas a notar que cada parte de tu vida se alinea con esta nueva mentalidad, tus relaciones, tus hábitos, tu tiempo, tu forma de ver el trabajo. Tus objetivos a largo plazo. Todo empieza a ordenarse cuando tu economía interna se ordena, porque la estabilidad financiera no es solo un estado económico, es un estado emocional. Y lo que estás construyendo ahora es estabilidad real, de la que cambia destinos. Esta es la etapa donde dejas de ser una versión automática de vos mismo y empezás a convertirte en un estratega de tu propia vida. A medida que avanzas en este proceso, empezás a notar cómo tu visión del mundo cambia. Antes veías el dinero como un problema constante, una preocupación interminable, una sombra que te seguía a todos lados. Ahora empezás a verlo como un lenguaje, un sistema, una herramienta que, si aprendes a manejarla, te permite construir una vida completamente diferente. Y este cambio de percepción es fundamental, porque nadie puede dominar algo que teme, evita o rechaza. La mayoría de las personas vive en conflicto con el dinero porque lo ve como un enemigo, como un recurso escaso que hay que perseguir sin descanso. Pero vos ya no estás en ese lugar. Vos entendiste que el dinero no es escaso, lo escaso es el conocimiento para administrarlo. Y una vez que adquirís ese conocimiento, empezás a detectar oportunidades donde antes solo veías problemas. Te das cuenta de que cada crisis económica es un campo fértil para quienes tienen una mentalidad estratégica. Que cuando todos gastan sin pensar, quien conserva gana. Que cuando todos consumen por impulso, quien invierte toma ventaja. Que cuando muchos buscan satisfacción instantánea, quien busca estabilidad a largo plazo es quien realmente progresa. Pero esta etapa no solo transforma tu forma de ver el dinero, transforma tu forma de ver tu vida entera. Empezás a analizar tu entorno con otros ojos. Te das cuenta de que las personas con las que te rodeas influyen directamente en tus finanzas, que los hábitos que adoptas se contagian, que los comportamientos que normalizas terminan dictando tus resultados. Y por eso, en este punto, empezás a cuestionarte, ¿quiénes están cerca mío? ¿Qué ejemplos sigo? ¿Qué conversaciones escucho? ¿Qué mentalidad estoy absorbiendo? Porque si te rodeas de personas que viven endeudadas, estresadas, encerradas en la escasez, tarde o temprano vas a adoptar esa misma energía. Pero si te rodeas de quienes valoran el crecimiento, la disciplina, la educación, la inversión y la visión a largo plazo, inevitablemente vas a elevar tu propia mentalidad. Este es el momento donde te vuelves más selectivo con tu entorno, con tu tiempo y con tus prioridades, donde dejas de perder horas en distracciones que no te aportan nada y empezás a invertir tiempo en actividades que te acercan a tus metas, donde te das cuenta de que cada hora que malgastas es dinero perdido y cada hora bien utilizada es dinero ganado, porque la administración del tiempo y la administración del dinero son dos caras de la misma moneda, y en este punto empezás a ordenar ambas. Aprendes a decir que no a compromisos que te alejan de tu propósito. Aprendes a dejar de sentir culpa por priorizar tu crecimiento. Aprendes que no puedes salvar a todos, que no puedes complacer a todos, que no puedes arrastrar a quienes no quieren cambiar. Aprendes que tu energía es limitada y que debes dirigirla hacia donde produce resultados. Y cuando haces ese cambio mental, tu progreso se acelera. Literalmente se acelera, porque la energía que antes se perdía en hábitos, relaciones y decisiones sin sentido ahora se reinvierte en tu futuro. Y esto empieza a reflejarse en tus finanzas. Gastás menos sin sentir que te privás, invertís más sin sentir miedo. Ahorrás con propósito, planificás tus metas, diversificás tus ingresos, buscas formación, analizás oportunidades, comparás opciones, evitas deudas innecesarias y empezás a sentir, por primera vez, que tenés control. Y ese control no es una ilusión, es el resultado directo de tu nueva mentalidad. Ya no sos la misma persona que reaccionaba a todo. Sos alguien que decide, alguien que se anticipa, alguien que piensa antes de actuar, alguien que entiende que la inteligencia emocional es un componente fundamental de la inteligencia financiera, porque si no controlas tus emociones controlan tus finanzas, y vos ya no estás dispuesto a vivir así. En este punto, empezás a construir un nivel de madurez financiera que te acompañará toda la vida, un nivel donde no dependes del ánimo del día,
ni del capricho del momento, ni de la presión social que te empuja a gastar. Dependes de tus principios, de tus objetivos, de tu visión, de tu capacidad de sostener procesos, y esa es una de las señales más claras de evolución interna. Cuando tus principios pesan más que tus impulsos, eso marca el inicio de una nueva etapa. A medida que avanzas en tu camino financiero, empezás a notar un fenómeno que no esperabas. Cuanto más claridad tenés, más gente intenta confundirte. Cuanto más orden lográs, más aparece el caos ajeno queriendo arrastrarte. Y no lo hacen por maldad consciente, sino porque tu disciplina económica expone la desorganización de muchos que te rodean. Cuando vos empezás a manejar tu dinero con precisión, a registrar tus gastos, a dejar de comprar por impulso, a buscar nuevas fuentes de ingreso y a tomar el control de tu tiempo, otros sienten que su manera de vivir queda en evidencia, y en vez de inspirarse, se defienden criticando. Te van a decir que la plata no lo es todo, que la vida es corta, que nadie se lleva nada al cajón, como si administrar tu dinero fuera incompatible con disfrutar la vida. Te van a decir que estás obsesionado, como si la obsesión por mejorar fuera algo negativo. Lo curioso es que cuando alguien se obsesiona con el fútbol, aplauden. Cuando alguien se obsesiona con una serie, lo celebran. Pero cuando alguien se obsesiona con progresar, ahí molesta. Y esto sucede porque crecer económicamente no solo transforma tu billetera, transforma tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus relaciones también cambian. El problema es que muchos no están listos para verte avanzar. Les gusta la versión de vos que gastaba sin pensar, que vivía al día, que no cuestionaba nada. Les gustaba porque no representaba una amenaza. Pero cuando te volvés disciplinado, tu sola presencia les recuerda que ellos también podrían mejorar, pero no quieren pagar el precio. Porque el precio del progreso financiero no es solo ahorrar ni invertir, es dejar de buscar excusas. Y las excusas son un refugio demasiado cómodo para quienes no quieren cambiar. Vos empezás a dejar de gastar en tonterías y ellos sienten que deberían hacer lo mismo. Vos empezás a estudiar sobre inversiones y ellos sienten que también deberían aprender. Vos empezás a usar tu tiempo para crecer y ellos sienten que lo desperdician. No te lo van a decir directamente. Van a hacerlo en forma de burlas, comentarios sarcásticos, críticas veladas. Es su forma de proteger su propio ego. Pero este es un punto clave. Si quieres avanzar de verdad, vas a tener que aceptar que no todos pueden acompañarte. Y no porque sean malas personas, sino porque no están listos para el ritmo que exige tu crecimiento. Cuando vos decidís salir del círculo del consumo impulsivo, inevitablemente dejás atrás a quienes viven atrapados en él. Cuando dejas de buscar gratificación inmediata, también dejas atrás a quienes viven persiguiéndola. Cuando empezás a construir futuro, dejas atrás a quienes viven del presente sin pensar en mañana. Y es duro, porque muchos de esos vínculos son personas que querés. Pero el progreso financiero exige una reconfiguración interna y externa. Tu mente cambia, tus hábitos cambian, tus prioridades cambian. Y no todos pueden con ese cambio. Algunos van a intentar frenarte, otros van a intentar convencerte de que estás equivocado. Y otros simplemente se van a alejar. Y está bien, ese es el costo silencioso del crecimiento. Lo importante es que entiendas esto, no puedes permitir que el miedo a incomodar a otros destruya tu oportunidad de mejorar tu vida. Tenés derecho a evolucionar, tenés derecho a tener metas más grandes que las que otros consideran normales. Tenés derecho a decir hasta, acá llego con esta versión de mí mismo. Y si eso significa caminar un tiempo solo, acéptalo, porque la soledad que aparece cuando creces es solo temporal. Después, cuando tu progreso empieza a dar frutos visibles, aparece otra clase de personas, los que también quieren avanzar, los que valoran el esfuerzo, los que entienden la disciplina. Es con ellos con quienes vas a construir tu nuevo entorno. Un entorno donde hablar de inversiones no es raro, donde ahorrar no es motivo de burla, donde trabajar por tus objetivos no es obsesión, sino compromiso. Y en ese punto te das cuenta de algo profundo. Crecer financieramente nunca fue solo sobre dinero, siempre fue sobre carácter, sobre quién te convertís mientras aprendes a administrar lo que ganás, lo que gastás y lo que decidís sacrificar. La disciplina económica es solo el espejo, lo que ves reflejado ahí es tu verdadera fortaleza. Cuando empezás a construir tu estabilidad financiera, descubrís algo que nadie te advierte al principio: el dinero no se transforma solo por lo que haces, sino también por lo que dejas de hacer. Dejas de comprar cosas para impresionar a personas que ni siquiera te interesan. Dejas de vivir a crédito para sostener un estilo de vida que no te pertenece. Dejas de pensar que mereces un gusto cada vez que el día fue difícil. Y cuando abandonas esos hábitos, el progreso ya no es una posibilidad, es una consecuencia. Porque la mayoría no es pobre por falta de ingresos, sino por exceso de gastos inútiles. No es falta de capacidad, es falta de paciencia.
No es falta de oportunidades, es falta de enfoque. Y cuando vos empezás a ver esto, dejás de culpar a la economía, al gobierno o a la suerte. Empezás a asumir un rol que pocos tienen el valor de aceptar, el de protagonista económico de tu vida. Y ahí empieza el verdadero cambio. La gente suele creer que la libertad financiera comienza cuando ganas más dinero. Pero la verdad es que comienza mucho antes, cuando decidís dejar de perderlo. Porque cada peso que dejas de malgastar es un ladrillo más en tu independencia futura. Cada gasto impulsivo que evitas es un mes menos atrapado en deudas. Cada compra emocional que frenas es una puerta que se abre en tu economía. Y esto es importante, no se trata de vivir como un monje ni de negar todo placer. Se trata de romper el vínculo emocional con el consumo, de dejar de ver el dinero como un escape, de dejar de usar las compras como analgésicos para dolores que en realidad necesitan reflexión, no tarjetas de crédito. Cuando entiendes esto, descubrís un nivel de libertad que jamás imaginaste, la libertad de no depender del hoy, me merezco algo para sentirte bien. Y aparece otro cambio aún más profundo, empezás a valorar el tiempo de otra manera. Te das cuenta de que cada gasto no es solo dinero que se va, sino horas de tu vida invertidas en conseguirlo. Empezás a pensar 2 veces antes de comprar algo, no por tacaño, sino porque sabes que lo estás pagando con tu tiempo, con tu energía, con tu futuro. Y esa conciencia transforma todo. Porque mientras otros dicen son solo 1000 pesos, vos sabes que no son 1000 pesos, son quizá 2 horas de tu vida. Y ahí entendés que el dinero es un reflejo directo de cómo usas el tiempo. Los que más tiempo desperdician suelen ser los que más se quejan de su situación económica. Los que más tiempo invierten en aprender, crear, construir, suelen ser los que logran estabilidad. Y esto no es magia, es matemática emocional. Pero acá aparece el punto crítico, el crecimiento económico es lento y por eso la mayoría no persiste. Vivimos en un mundo donde todos quieren resultados rápidos, bajar de peso en una semana, aprender una habilidad en una tarde, ganar dinero en un mes. Y por eso la disciplina es tan valiosa, porque es la herramienta que te mantiene firme cuando el progreso todavía no se ve. Es lo que te levanta cuando parece que nada cambia. Es lo que te recuerda que el sacrificio de hoy es la libertad del mañana. Muchos no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de paciencia. Quieren ver la recompensa antes de hacer el esfuerzo. Y el mundo financiero no funciona así. Primero invertís, después cosechás. Primero construís, después disfrutás. Primero te ordenás, después te liberás. Y hay otra verdad incómoda, progresar económicamente te va a obligar a renunciar a versiones antiguas de vos mismo. Vas a dejar atrás hábitos, impulsos, ideas, personas, incluso sueños que ya no encajan con el futuro que querés construir. Porque cuando tu mentalidad cambia, tu entorno cambia. Y aunque duela, es un proceso necesario. La versión de vos que gasta sin pensar no puede convivir con la versión que quiere invertir. La versión que vive para el placer inmediato no puede coexistir con la que busca libertad a largo plazo. La versión que teme arriesgar no puede alcanzar la estabilidad que imagina. No se puede ser ambas versiones al mismo tiempo. Elegir una implica renunciar a la otra. Y ahí se halla el momento más importante, cuando te das cuenta de que la riqueza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. La verdadera transformación financiera ocurre cuando dejas de pensar en sobrevivir y empezás a pensar en construir. Cuando dejas de preguntarte ¿cómo pago esto? Y empezás a preguntarte ¿cómo genero más? Cuando dejas de decir no puedo permitírmelo y empezás a decir ¿cómo hago para permitírmelo? Esa transición mental es la que separa a quienes avanzan de quienes miran, porque nadie logra estabilidad económica con una mente que vive en modo emergencia. Y vos ya no estás en modo emergencia, estás en modo construcción, y eso cambia todo. A medida que avanzas en este camino, empezás a entender algo que los libros rara vez explican: el dinero no es solo números, es un sistema emocional. La manera en que ganás, gastás, ahorrás o invertís está directamente influenciada por tus creencias internas, por tus inseguridades, por tus expectativas y por las historias que te contaste toda tu vida. Por eso, muchas personas que obtienen un ingreso mayor siguen atrapadas en el mismo lugar, porque aumentan los ingresos, pero no cambian las creencias. Ganar más no sirve si seguís pensando igual, y ese es uno de los aprendizajes más difíciles de incorporar. El progreso financiero empieza en el interior, no en el exterior. Cuando vos empezás a revisar tus patrones, a cuestionar tus decisiones, a observar por qué gastabas de cierta manera, porque te endeudabas, porque comprabas cosas que no necesitabas, empezás a ver con claridad que la mayoría de tus hábitos económicos no eran racionales, eran emocionales. Muchas veces comprabas para evitar sentirte mal, o para sentir validación, o para impresionar, o para distraerte. Y cuando caes en la cuenta de esto, te das cuenta de que la verdadera lucha no es contra los precios, contra el salario o contra la economía del país, es contra vos mismo, contra una parte de tu identidad que se acostumbró a vivir reactiva. Y ahí empieza la batalla más importante, la batalla de reeducar tu relación con el dinero.
En esta etapa, todo se vuelve más consciente. Empezás a establecer límites, empezás a decirte la verdad, empezás a admitir que no todo lo que querés comprar es necesario, que no todo lo que te gusta es conveniente, que no todo lo que te ofrece placer inmediato te lleva a algún lugar. Esta honestidad es incómoda, pero es absolutamente liberadora, porque una vez que ves las cosas como realmente son, no puedes volver atrás. La claridad es irreversible, y esa claridad te empieza a mostrar oportunidades que antes estaban ocultas bajo capas de impulsividad. Te empezás a dar cuenta, por ejemplo, de que no necesitas ganar millones para mejorar tu economía, necesitas un sistema, un método, un conjunto de hábitos sostenibles. La gente piensa que la riqueza es fruto de grandes decisiones, pero la realidad es que se construye con pequeñas decisiones repetidas durante años. No es una inversión milagrosa, es una conducta. No es un golpe de suerte, es una estrategia. Y cuando adoptas esa mentalidad, la ansiedad financiera empieza a desaparecer. En vez de sentir que dependes del próximo sueldo, dependes de tu propio sistema. En vez de sentir que el futuro es incierto, empezás a construir uno que podés prever. Y esa sensación de control no tiene precio. Pero también aparece un desafío, la disciplina. No la disciplina rígida que te sofoca, sino la disciplina consciente que te ordena. La disciplina que te permite decir no hoy, pero sí mañana. La disciplina que entiende que cada peso puede ser un ladrillo o puede ser humo. La disciplina que te permite mantenerte enfocado incluso cuando el entusiasmo baja, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Incluso cuando la tentación de volver a viejos hábitos aparece disfrazada de recompensa. Acá es donde muchos abandonan, porque la disciplina no se siente heroica, no es épica, no es clamorosa, es silenciosa, repetitiva, a veces aburrida, y por eso tan pocos la sostienen, pero quienes la sostienen cambian su vida. En este punto del camino también aparece una verdad que puede incomodar. Hay cosas de las que vas a tener que desprenderte para poder avanzar. Quizás deudas viejas que tenías normalizadas. Quizás suscripciones o gastos fijos que nunca cuestionaste. Quizás hábitos sociales que drenaban tu billetera sin darte cuenta. Quizás incluso relaciones que se basaban en consumir más que en compartir. Y no porque seas tacaño frío, sino porque entendiste que tu futuro es más valioso que cualquier validación momentánea. No se trata de quitar, se trata de priorizar. Y cuando empezás a priorizar, todo lo que nos suma desaparece. Y mientras vas eliminando lo innecesario, algo poderoso empieza a pasar. Aparece espacio. Espacio mental, espacio financiero, espacio emocional. Un espacio que antes estaba ocupado por ruido. Y ese espacio es donde entra la construcción real. Ahí es donde puedes empezar a invertir sin miedo. Ahí es donde puedes empezar a ahorrar sin sentir que sacrificas algo. Ahí es donde puedes planificar sin sentir que soñás en vano. Es en ese espacio donde la magia sucede. No porque sea magia, sino porque por primera vez tenés claridad, estructura y consistencia. Todo esto te lleva a comprender una de las leyes más importantes del crecimiento financiero. Lo que hoy parece pequeño, mañana será enorme si lo repetís lo suficiente. El ahorro de hoy es la inversión de mañana. El sacrificio de hoy es la libertad futura. La incomodidad de hoy es la tranquilidad de un futuro que muchos nunca conocerán porque nunca estuvieron dispuestos a soportar lo incómodo del presente. Pero vos sí. Vos ya no sos la persona de antes. Vos ya tomaste la decisión de romper con la impulsividad, de tomar responsabilidad, de convertirte en la versión que mereces ser. Con el tiempo, empezás a darte cuenta de algo fundamental. El dinero no te cambia, solo amplifica lo que ya eras. Si eras responsable, la abundancia te vuelve más ordenado. Si eras caótico, tener más solo multiplica el caos. Si eras disciplinado, la riqueza se convierte en una herramienta poderosa. Si eras impulsivo, el dinero se transforma en gasolina para tus peores decisiones. Por eso es tan importante trabajar primero en vos, antes que en tus ingresos. La mayoría quiere recibir más sin transformarse, sin desarrollar hábitos sólidos, sin vencer sus propias tendencias autodestructivas. Pero ningún aumento salarial puede compensar una mentalidad desordenada. Ninguna oportunidad externa puede reemplazar una falta de estructura interna. La estabilidad financiera no comienza cuando ganas más, comienza cuando dejas de sabotearte. En este punto, descubrís que el control emocional es una de las habilidades financieras más infravaloradas. La mayoría de los errores de dinero no vienen por desconocimiento, sino por emociones mal gestionadas, ansiedad, estrés, enojo, vacío, euforia, envidia. Todo eso empuja decisiones irracionales. Compras cosas que no necesitas para sentirte mejor. Te endeudas creyendo que el futuro se va a acomodar solo. Vendes inversiones en pánico cuando el mercado baja. Gastas para impresionar, para pertenecer, para llenar silencios internos que jamás se van a resolver con compras. Y cuando empezás a ver esta verdad, te enfrentas con la responsabilidad incómoda de aprender a controlar tus emociones para poder controlar tu economía. También, te empezás a dar cuenta de que todo progreso financiero es una
Negociación constante entre lo que querés hoy y lo que querés realmente. Porque hay un abismo entre tus deseos inmediatos y tus metas profundas. Querer algo ahora es fácil. Querer algo grande a largo plazo es difícil, y esa tensión es donde se define tu futuro económico. Cada vez que elegís la gratificación inmediata, el largo plazo se aleja. Cada vez que elegís la gratificación diferida, tu futuro se acerca. No es magia, es matemática psicológica, pero la mayoría elige la comodidad del instante porque no sabe soportar la incomodidad del propósito. Prefieren un placer pequeño antes que una libertad inmensa mañana. Y esa elección, repetida durante décadas, crea destinos completamente diferentes. En esta etapa, tu relación con el dinero ya no es impulsiva, se vuelve estratégica. Deja de preguntarte qué quiero comprar y empezás a preguntarte qué quiero construir. Eso cambia todo, porque cuando tu mente se orienta a construir, cada decisión financiera se vuelve parte de un plan. Ya no gastas al azar, invertís con intención. Ya no compras por costumbre, adquirís por estrategia. Ya no vivís para el mes, pensás para los próximos 5 años. Y cuando tu mente aprende a operar en ese plano, tu entorno empieza a cambiar inevitablemente. Nuevas oportunidades aparecen no porque antes no existían, sino porque antes no tenías la capacidad mental de verlas. Una de las cosas más notorias en este proceso es que tu tolerancia al ruido disminuye. Cada vez soportas menos las conversaciones vacías sobre precios, quejas, chismes económicos o comparaciones inútiles. Antes, esas conversaciones te parecían normales. Ahora te parecen una pérdida de energía. Empezás a rodearte de personas que piensan, no de personas que se lamentan. De personas que buscan soluciones, no excusas. De personas que construyen, no de personas que consumen sin sentido. Y es ahí cuando comprendes una de las leyes más reales del crecimiento. Tu entorno financiero define tu destino financiero. Puedes ser disciplinado, pero si estás rodeado de impulsivos, te van a arrastrar. Puedes ser ordenado, pero si estás rodeado de caóticos, te van a contaminar. Puedes ser visionario, pero si estás rodeado de conformistas, te van a frenar. Y llega un momento en el que empezás a disfrutar del proceso más que del resultado, porque entendés que cada sacrificio, cada elección difícil, cada renuncia momentánea te acerca a un estado de vida que la mayoría nunca conocerá: la tranquilidad. La tranquilidad de saber que mañana no te va a sorprender. La tranquilidad de saber que tus decisiones te protegen. La tranquilidad de saber que no dependes de la suerte, sino de tu propio sistema. Y ahí, sin darte cuenta, te convertís en una persona que ya no busca riqueza rápida, sino riqueza estable. Ya no buscas resultados mágicos, buscas consistencia. Ya no querés gastar para sentir algo, querés construir para ser alguien. Cuando llegas a este nivel, la disciplina ya no se siente como una obligación, se siente como una identidad. La austeridad ya no se siente como un sacrificio, se siente como libertad. El ahorro ya no se siente como pérdida, se siente como estrategia. Y la inversión ya no se siente como riesgo, se siente como visión. Y ahí entiendes algo que, si lo hubieras sabido antes, te habría cambiado la vida. El dinero no hace libre a nadie. Lo que hace libre a una persona es la mentalidad que creó ese dinero. La mentalidad disciplinada, la mentalidad estratégica, la mentalidad que puede renunciar a un placer inmediato para obtener una vida entera de plenitud.